En el Imperio Galáctico de Avarón, una civilización que abarcaba miles de mundos y contaba con tecnologías que podían tejer el tejido mismo del espacio-tiempo, el planeta Tierra no era más que una nota a pie de página en los archivos imperiales. Sus habitantes, una especie que apenas había comenzado a traspasar las fronteras de su propio sistema solar, eran vistos a través de una lente de arrogancia imperial como algo intrascendente, una civilización que eventualmente sería absorbida y olvidada. El alto comandante Vrax, el líder condecorado de la flota de Avarón, había enviado una mera fracción de sus fuerzas a lo que iba a ser una subyugación de rutina. La Tierra, con sus naciones divididas y pequeñas disputas, sería una fácil incorporación al territorio en constante expansión del imperio, o eso se pensaba. Los humanos, sin embargo, no siguieron el guión de rendición que esperaba Aberon. En lugar de doblegarse ante la abrumadora demostración de fuerza que oscureció sus cielos, se prepararon para defender su hogar. Utilizando tácticas de guerrilla perfeccionadas a lo largo de siglos de sus propios conflictos, los humanos atacaron primero, ejecutando una ofensiva descarada que habría sido considerada suicida contra un enemigo. Enemigo tan superior. Comenzó con una flota de barcos silenciosa y oscurecida, no más grande que las naves de exploración más pequeñas del Avarón. Emergieron de la sombra de la luna, sin ser detectados por los sofisticados sensores del Avarón, que estaban sintonizados para captar firmas de energía a gran escala. Con una precisión y coordinación que desmentían su inferioridad tecnológica, las naves humanas lanzaron una andanada de misiles nucleares contra el buque insignia imperial, el temible Martillo. Los escudos del buque insignia, configurados para repeler ataques de plasma de alta energía, fallaron bajo el bombardeo de armamento balístico primitivo. Las explosiones que sacudieron el temible Martillo no fueron suficientes para destruirlo, pero sirvieron para desorganizar la formación Avarón y paralizar sus sistemas de comunicación. Esta pequeña victoria inicial provocó oleadas de incredulidad y confusión en las filas del Averón. En los grandes salones del Comando Imperial de Averón, los informes sobre el ataque al temible Martillo fueron recibidos con incredulidad y burla. Seguramente los humanos primitivos no podían esperar oponerse al poder del imperio, pero cuando comenzaron a llegar noticias de nuevos ataques insurgentes, la risa se ahogó en sus gargantas. Los humanos habían convertido su ventaja local en un arma, atacando desde asteroides, lunas e incluso ocultándose bajo la apariencia del tráfico comercial para lanzar ataques de guerrilla contra la flota imperial. El Imperio Averón, que no se había enfrentado a un desafío genuino a su poder en milenios, se vio superado y humillado, no por un adversario formidable, sino por un pequeño ejército humano que se negó a aceptar el destino que el imperio había decretado para ellos. Este primer choque preparó el escenario para un conflicto que desafiaría los fundamentos mismos del gobierno de los Avarón y, sin que todos lo supieran, comenzaría a remodelar la comprensión de la galaxia sobre el poder, el coraje y la resistencia. El planeta Tierra, suspendido en la inmensidad del espacio, era un mosaico de azules y verdes, aparentemente tranquilo desde las ventanillas de las naves Imperial Avrón. Pero debajo de esa apariencia serena había un mundo repleto de defensas, nacidas de los conflictos y las guerras que habían marcado su historia. La evaluación inicial de los Averón había descrito a los humanos como tecnológicamente primitivos, sus tácticas militares obsoletas y sus sistemas políticos demasiado fragmentados para representar una amenaza real. Este error de cálculo resultaría ser un descuido costoso. Los humanos tenían una perspectiva diferente. Para ellos, la llegada de los Avarón fue la última de una larga lista de amenazas existenciales, no muy diferentes de las plagas y guerras de su pasado. Y como lo habían hecho muchas veces antes, se unieron ante la adversidad. Se dejaron de lado las viejas rivalidades y todas las naciones del mundo reunieron sus recursos en un solo puño desafiante. Agencias de inteligencia, unidades militares, científicos e incluso corporaciones privadas trabajaron en conjunto para idear un plan contra la inminente ocupación. Fue la general Sofía Reyes,
una brillante estratega militar y veterana de los numerosos conflictos de la Tierra, quien ideó el plan que se convertiría en la piedra angular de la defensa de la humanidad. Reconoció que si bien las fuerzas convencionales de la Tierra no tenían ninguna posibilidad contra el poder de Abaddon, sus tácticas poco convencionales podían nivelar el campo de juego. La guerra de guerrillas, el espionaje y el elemento sorpresa eran herramientas que pretendía manejar con precisión. En el período previo a lo que los Abaddon esperaban que fuera una simple subyugación, las fuerzas de la Tierra se embarcaron en una serie de operaciones aparentemente menores, pero estratégicamente vitales. Los satélites que alguna vez formaron parte de una red de comunicación global fueron reutilizados para espiar la flota de Aberon. Los ciberataques, una forma de guerra desconocida para los Aberon, se infiltraron e interrumpieron sus redes de mando. Cada pieza de tecnología Abaddon recuperada, sin importar cuán pequeña fuera, fue sometida a ingeniería inversa para detectar debilidades. Y luego, cuando los Abaddon descendieron sobre la Tierra con su declaración de dominio, se encontraron, no con las banderas blancas de rendición, sino con un asalto coordinado a nivel planetario. Misiles y drones controlados desde búnkeres ocultos atacaron las naves de descenso Abaddon. Los aviones de combate, que se consideraban obsoletos frente a la tecnología Abaddon, acosaron a los invasores con tácticas de golpear y huir. Cada soldado de infantería de Abaddon que puso un pie en la tierra no se encontró como conquistador, sino como objetivo, en un mundo que se volvió hostil. El alto comandante Vrax observó desde la cubierta de mando del temible martillo, mientras su flota luchaba por mantener el orden en medio del caos. Cada informe que le llegaba era más incrédulo que el anterior. Barcos perdidos por toscos dispositivos nucleares, fuerzas terrestres diezmadas por insurgentes y redes de comando paralizadas por ataques digitales invisibles. El Imperio había conquistado sistemas con seres tecnológicamente más avanzados que los humanos. Entonces, ¿cómo podrían los anillos de Saturno, una obra maestra celestial esculpida por la gravedad, convertirse en el escenario de una confrontación que alteraría para siempre la dinámica de poder de la galaxia? La Armada Abaddon, un símbolo de dominio indiscutible, se deslizó entre el gigante gaseoso y sus lunas, sin saber que estaban navegando hacia una emboscada meticulosamente orquestada por la general Sofía Reyes y su improvisada coalición de las mejores mentes militares de la Tierra. Los humanos habían transformado los anillos de Saturno en un campo de batalla. La flota de Abaddon, confiada en su superioridad, fue tomada por sorpresa cuando los conjuntos de sensores se apagaron repentinamente, cegados por una tormenta de interferencia electromagnética de los intensos cinturones de radiación de Saturno, tácticas derivadas de los manuales de guerra más antiguos de la Tierra, reutilizados para este campo de batalla cósmico. El general Reyes había predicho que el Aberon vería los anillos como un mero peligro para la navegación, no como una amenaza. Esta arrogancia fue su perdición. Las naves humanas, pequeñas embarcaciones que podían ser pilotadas por un solo individuo y construidas para ser veloces y maniobrables, emergieron de la capa de hielo y roca que componían los anillos. Estos cazas, adaptados de varias agencias espaciales de la Tierra y potenciados con armamento de grado militar, atravesaron la formación Abaddon, atacando con precisión quirúrgica. Cada piloto humano conocía su misión. Lanzaron proyectiles cinéticos a las naves Abaddon, explosivos que no requerían sistemas de puntería avanzados, sino que dependían de las habilidades del piloto y de la atracción gravitacional de Saturno. Los escudos Abaddon, diseñados para desviar armas de energía, estaban mal equipados para ataques tan rudimentarios. El proyectil impactó, rasgando el metal y exponiendo la vulnerabilidad del Abaddon a la vista de toda la galaxia. El comandante Vrax, a bordo del temible martillo, solo podía observar con incredulidad cómo sus barcos se tambaleaban entre los escombros. El conocimiento íntimo del terreno por parte de los humanos, junto con su voluntad de participar en combates tan cuerpo a cuerpo, convirtió los anillos de Saturno en un laberinto del que no había escapatoria. Cada turno enfrentaba a los Abaddon con una nueva oleada de luchadores. Cada pase resultó en pérdidas impensables apenas unos días antes. La escaramuza no estuvo exenta de costos para los humanos.
Los valientes pilotos dieron sus vidas, convirtiéndose en uno con los anillos en los que habían luchado. Sin embargo, por cada nave humana perdida, un crucero Abaron quedó paralizado, una bahía de casas fue destruida y una nave de mando quedó a la deriva. El mensaje fue claro. Puede que la Tierra esté superada en armas, pero ellos estaban lejos de ser superados. A medida que los escombros se asentaban y la flota de Aberon se alejaba cojeando de la escaramuza, los anillos de Saturno mostraban nuevas cicatrices, cada una de ellas un monumento al pequeño pero feroz ejército humano que los había defendido. La noticia de la batalla se extendió como la pólvora. En todo el espacio controlado por humanos, la gente se regocijó, mientras Avarón controlaba los territorios. Los rumores sobre la derrota del imperio provocaron algo peligroso y poderoso: la esperanza. La escaramuza en Saturno, la noticia de la sorprendente derrota en la órbita de Saturno, provocó oleadas de conmoción en los niveles más altos del imperio Avarón. Se convocó una sesión de emergencia, y el Consejo Imperial exigió una respuesta inmediata y devastadora a la afrenta a su poder. El alto comandante Brax, con su orgullo herido y su reputación en juego, propuso un contraataque que no solo sofocaría la resistencia humana, sino que la aniquilaría por completo. El imperio reunió una flota de un tamaño que no se había visto desde las grandes guerras de consolidación. Una armada formidable, destinada a mostrar toda la ira de Avarón. Cientos de buques de guerra, erizados de cañones de plasma y armados con legiones de tropas terrestres, ponen rumbo a la Tierra. Sus órdenes eran simples. La amenaza humana iba a ser extinguida, su mundo natal ocupado y su voluntad de resistir rota. De vuelta en la Tierra, la general Sofía Reyes y su equipo de comando global monitorearon la movilización de Avarón con una sensación de presentimiento, pero no de sorpresa. Habían anticipado una feroz reacción. La inteligencia, obtenida tanto de la tecnología como de aquellos dentro de las filas de Aberon que simpatizaban con la causa humana, les había informado de los planes de represalia del imperio. La Red de Defensa de la Tierra, un mosaico de cooperación internacional, apresuradamente forjado en los fuegos de la amenaza inminente, se preparó para el asalto. La Luna, compañera constante de la Tierra y lugar de los primeros pasos de la humanidad hacia el espacio, se convirtió en la piedra angular de la estrategia defensiva del general Reyes. La base Luna, que alguna vez fue un símbolo de exploración y logros científicos, se transformó en el baluarte contra el contraataque de Avarón. Los humanos habían convertido cada cráter y barranco en una fortaleza, cada estación de investigación en una guarnición. La base, equipada con el armamento más sofisticado del planeta, era una fortaleza esperando su asedio. A medida que la flota Avon se acercaba, una vigilia silenciosa cayó sobre la Tierra. Los ciudadanos de todo el mundo observaron los cielos, conteniendo la respiración colectivamente con anticipación. En las bases militares, los soldados vestidos con trajes presurizados y armados con la mejor tecnología militar de la Tierra estaban preparados. En los centros de mando, técnicos y estrategas representaban escenarios, calculando y recalculando probabilidades. Por encima de todos ellos, la Luna vigilaba, con su superficie erizada con la fuerza oculta de un mundo unido. Cuando finalmente llegó el Eberron, no encontraron a los primitivos divididos y acobardados que esperaban, sino un planeta unificado y una defensa lunar lista para desatar el infierno. El general Reyes, en el corazón del centro de mando de la base Luna, emitió la orden que iniciaría la batalla más decisiva en la historia de la humanidad. Los cielos sobre la Luna estallaron cuando bombardeos cinéticos desde silos ocultos en la superficie lunar golpearon las naves Avarón. Las minas, colocadas en el camino del avance del imperio, detonaron contra cascos y escudos. Enjambre de drones, un invento reciente de la Tierra Unida. La Luna se había transformado de un centinela silencioso de la Tierra en el yunque sobre el que se martillaría el destino de la humanidad. La general Sofía Reyes, con ojos acerados y una calma que parecía desafiar la tormenta de guerra que la rodeaba, comandaba desde el corazón de la base Luna. Cada pantalla y monitor zumbaban con datos, y cada corredor resonaba con la urgencia de la batalla. La flota de Avarón, vasta y poderosa, se extendía por el oscuro lienzo del espacio como un tapiz de fatalidad inminente.
Sus cañones, capaces de cristalizar planetas, ahora apuntaban a la desafiante luna. Las primeras salvas fueron recibidas con el silencio de la superficie lunar, como si la propia luna contuviera la respiración. Y entonces, mientras Avarón esperaba señales de su misión, Luna cobró vida con un rugido. Ocultas bajo el regolito de la luna, impulsadas por la misma fusión nuclear que Avarón había tratado de controlar, se dispararon armas de energía cinética, la respuesta de la Tierra al poder del Imperio. Estos silenciosos centinelas del ingenio de la humanidad lanzaron proyectiles contra las naves Avarón con una velocidad devastadora. Los escudos de Avarón, aunque fuertes, no eran impermeables. El implacable asalto cinético los abrumó, golpeando a la alguna vez invencible flota. Los drones, como un enjambre de langostas, encontraron su camino hacia los huecos, y grietas de la armada Avarón cortaron una franja de destrucción, una corriente inquebrantable de metal y fuego que abrió las defensas de Avarón. Cada explosión de una nave Avarón iluminaba la superficie lunar debajo, un destello de luz y sombra a través de los rostros desgastados por la batalla de los defensores de la Tierra. En la Luna, cada cráter se convirtió en un búnker y cada observatorio en una torre de vigilancia. Los soldados de la Tierra, vestidos con trajes sellados al vacío que eran sus salvavidas, se involucraron en una pelea como ninguna para la que habían entrenado. Repelieron grupos de abordaje de Avarón, sabotearon lanchas de desembarco, y con cada respiración y cada latido, escribieron un nuevo capítulo en los anales del valor humano. La batalla no fue gratuita. La superficie de la luna se convirtió en un testimonio del sacrificio, con cráteres nuevos y viejos que ahora acunan los restos de guerreros humanos y Avarón. La base luna sufrió daños. Los pasillos que alguna vez estuvieron llenos de los silenciosos pasos de los científicos ahora resonaban con la cacofonía de la guerra. Pero en medio del caos, el espíritu de la humanidad resplandeció como un faro. La general Reyes, al reunir a sus tropas, se convirtió no solo en un líder, sino en la encarnación de la voluntad indomable de la Tierra. El Avarón, al darse cuenta de que la luna no sería capturada fácilmente, arrojó más fuego sobre la luna. Sin embargo, con cada nuevo asalto, encontraron humanos resistentes, tenaces e inflexibles. Mientras el Avarón se reagrupaba para dar otro empujón, se produjo un fenómeno curioso. Una señal procedente de la Tierra transmitida por todos los canales. Fue un mensaje no de rendición, sino de solidaridad. Una sola voz que habló en nombre de toda la humanidad, declarando su determinación de enfrentarse a la oscuridad. Era la propia General Reyes. Sus palabras cortaron el estrépito de la batalla. Después de la desgarradora batalla de Luna, el Imperio Avarón se encontró enfrentando un desafío sin precedentes. El diminuto ejército humano, con la espalda contra la pared, no solo había repelido a la flota más grande jamás reunida por el Imperio, sino que también le había infligido graves pérdidas. La otrora indomable armada Avarón, vista como la punta de lanza inexpugnable del imperio más poderoso de la galaxia, había sido humillada por una civilización que consideraba demasiado primitiva para representar una amenaza real. Las ondas de choque de la defensa de Luna recorrieron el cosmos, llegando a los rincones más lejanos del espacio controlado por Avarón. Las noticias de la batalla, y más importante aún, de la victoria humana, se extendieron como la pólvora, encendiendo una llama de rebelión entre otras especies subyugadas. El aura de invencibilidad de los Avarón se había hecho añicos, exponiendo las grietas de un imperio que muchos habían creído inquebrantable. La general Sofía Reyes, ahora aclamada como defensora de Luna, reconoció el cambio de rumbo no como el fin de la lucha, sino como el comienzo de una campaña más amplia por la libertad. Se acercó a los líderes de las rebeliones recién inspiradas, ofreciéndoles apoyo, compartiendo inteligencia y forjando una coalición de especies unidas en su deseo de deshacerse del yugo de la tiranía de Avarón. La resistencia humana se convirtió en un rayo de esperanza para los sistemas oprimidos de toda la galaxia. Desde las colonias mineras del sector Krill hasta los mundos agrícolas de la verde extensión, comenzaron a surgir especies que durante mucho tiempo se habían resignado al destino de la servidumbre.
Armados con el conocimiento de que los Aberon podían ser derrotados, se involucraron en sus propios actos de desafío, empleando tácticas de guerra de guerrillas y sabotaje que los humanos habían utilizado con tanta eficacia. En medio de esta agitación galáctica, el alto mando de Abaron luchó por mantener el orden. El alto comandante Vrax, alguna vez temido en las estrellas, ahora se enfrentaba a la ira del Consejo Imperial y del propio emperador. Cada nuevo informe de rebelión y malestar dentro del imperio era una afrenta directa a su mando y, por extensión, al reclamo de supremacía de los Abaron. La respuesta del imperio fue rápida, pero cada vez más desesperada. Se lanzaron campañas militares para sofocar los levantamientos, agotando sus recursos y exponiendo más vulnerabilidades. Lo que los Abaron habían pretendido que fuera una demostración de fuerza, en cambio, se convirtió en un testimonio de su cada vez menor control sobre la galaxia. En la Tierra, el ambiente era de cauteloso optimismo. El planeta había sido fortificado y su gente unida bajo una causa común. La coalición global, con el general Reyes a la cabeza, ya no solo defendía, sino que inspiraba, lideraba y apoyaba un movimiento galáctico de liberación. A medida que el rumbo de la batalla cambió, también cambiaron las estrategias empleadas por la coalición liderada por humanos. Se cortaron las líneas de suministro a las guarniciones de Abaron, se piratearon las redes de comunicación y se difundió propaganda por toda la galaxia, destacando los éxitos de la rebelión. La confrontación final surgía como una tormenta en el horizonte, una batalla que consolidaría el gobierno del Imperio Abarón o lo destruiría por completo. En toda la galaxia, la coalición de especies rebeldes con los humanos a la vanguardia se preparó para un asedio que decidiría el destino de innumerables mundos. Los Abarón, asediados y agotados, fortificaron las fortalezas que les quedaban, decididos a sofocar la insurrección de una vez por todas. La general Sofía Reyes, ahora un símbolo de resistencia en toda la galaxia, orquestó la estrategia de coalición desde la Tierra, que se había convertido en el corazón no oficial de la rebelión. El planeta rebosaba una sensación de propósito, mientras delegados alienígenas, asesores militares y voluntarios de todas partes de las estrellas se reunían para prestar su fuerza al ataque final contra el Imperio. El alto comandante Vrax, ante la disensión dentro de sus filas y la presión de la jerarquía Abaron, reconoció la precariedad de su posición. El alguna vez inexpugnable dominio del imperio se había erosionado, dando paso a una postura defensiva que iba en contra de todos los principios de la supremacía de Aberon. Sin embargo, en un intento por salvar la situación, planeó un ataque decisivo contra la Tierra, creyendo que cortar la cabeza a la rebelión finalmente aplastaría los espíritus de la coalición. La galaxia contuvo la respiración mientras la flota Abaron se acumulaba cerca del borde del sistema solar, una sombra que amenazaba con engullir a la Tierra y a sus defensores. Pero la humanidad y sus aliados no esperaron con miedo. En cambio, lanzaron un ataque preventivo, un atrevido asalto que tuvo como objetivo a la armada Abaron antes de que pudiera llegar a la Tierra. La batalla que siguió no se parecía a ninguna otra en la historia de la galaxia. No fue solo un choque de flotas, sino de ideologías, una lucha por la libertad contra las cadenas de la tiranía. Las fuerzas de la coalición, aprovechando sus diversas tecnologías y tácticas, atravesaron las líneas de Abaron, rompiendo su formación y sembrando el caos en sus filas. En medio del caos, un contingente de naves de la coalición, lideradas por la propia General Reyes, irrumpió en el Dreadhammer, el buque insignia del alto comandante Vrax. En un movimiento audaz, Reyes y un equipo de soldados de élite abordaron el barco, buscando capturar Vrax y poner fin al conflicto. La escaramuza en las entrañas del temible martillo fue feroz, pero la determinación de Reyes y su equipo prevaleció. Vrax fue capturado, y su rendición se transmitió por toda la galaxia, una señal de que el reinado del Imperio Averón había llegado a su fin. Las secuelas de la batalla vieron la disolución del Imperio Averón. Los mundos que alguna vez estuvieron bajo su control declararon su independencia o se unieron a la coalición, formando una nueva alianza basada en el respeto mutuo, la cooperación y la gobernanza compartida. Se estableció la Asamblea Galáctica,
un foro donde todas las especies podían hacer oír sus voces y resolver las disputas pacíficamente. La Tierra, que alguna vez fue un planeta al margen de los asuntos galácticos, emergió como líder en esta nueva era.